Valeria. ¿Cómo estás? Hola Valeria, muy bien. ¿Y tú? Bienvenida. Muchísimas gracias, qué lindo verte. Esos Bueno, ojazos bienvenida que tenés. a este directo que estrenas tú. Yo nunca había hecho, me han invitado a directos, pero este es el primero. Eres la primera a la que invito y a la que entrevisto. Espectacular, me encanta, me encanta, me encanta que sea conmigo. Qué Ay, bueno, qué honor. qué ilusión. Bueno, yo creo que vamos a empezar ya por respeto a los que ya han llegado y han sido puntuales. Y como luego este vídeo se va a quedar grabado, si yo no la lío, porque ya como soy nueva en esto, yo creo que esto es fácil, pero yo imagino que esto se queda luego grabado y lo colgaré. Si no, pues tenemos que repetirla, Valeria. Totalmente, totalmente. Me va a quedar, va a quedar. Genial. Bueno, un poquito para poner en contexto, como ya hay gente uniéndose, a ver, ya van entrando mujeres. Valentina, hola, Valentina. Hola Mirta, Mirta es argentina, Valentina, qué linda. Vamos aquí viendo la gente que conocemos, ¿verdad? Irene, hola Acá Irene. son las 4 de la tarde, allá las 8 de la noche. Es que hay una gran diferencia horaria. Sí, Bueno, pero como digo, como se va a quedar grabado, ¿qué pasa? ¿Qué tal te cual. parece si empezamos, verdad? Dale. Bueno, antes de nada agradecer a todos los que estáis aquí, también los que os vais a tomar el tiempo para ver el vídeo. Gracias por vernos, por pasar este ratito con nosotras. Esperamos que os ayude, que os guste. Y nada, dar la bienvenidísima a mi Valeria, mi amiga Valeria. Y antes de empezar con la entrevista, se lo comentaba antes a Valeria, me gustaría hacer una pequeña introducción para poner en contexto esta entrevista, ¿no? Y el contenido, porque sé que a mis mujeres, las que me siguen, las que me ven, les puede parecer como que, como y esto como que, ¿no? ¿Qué relación puede haber entre salud femenina, ginecológica y salud financiera? Y para poder poner en contexto, ¿no? Esta relación, quiero ilustrar el impacto que puede llegar a tener el estrés financiero en nuestra salud en general, pero yo específicamente me hablo de la salud femenina, ¿no? De la salud de la mujer, compartiendo una historia personal. ¿Vale? Aquí voy a ser un poquito vulnerable, pero no me importa porque quiero que mis mujeres conozcan esto, ¿no? De mí y de primera mano. Entonces, pues eso, voy a compartir un poquito de mi historia, ¿no? De personal. Gracias, gracias. Verás, y también a ti, ¿no? Para que tú la conozcas un poco y por qué sepas por qué me interesa tanto este tema, genuinamente. Y es que mucho tiempo después, años después de haber superado y haberme curado yo de mi enfermedad de la candidiasis vulvovaginal recurrente o crónica, me encontré de pronto sumergida totalmente y además casi sin verlo venir, ¿no? En una situación de mucho estrés financiero, muy asfixiante. Y, y yo no hice caso, realmente no presté atención hasta que, como siempre en mi vida y en mi caso, mi cuerpo no me dio un aviso. Hasta que mi cuerpo no me dio un aviso, sí, a base de romperse, ¿no? De enfermar. Y me avisó aflorando síntomas que hacía años que yo, gracias a Dios, había superado, ¿no? Y claro, te entra el pavor como mujer que ha padecido esto durante tiempo, cuando de pronto tu cuerpo empieza otra vez, es como entras en el bucle del pánico, porque dices, no, Dios mío, esto que no puede ser que esté volviendo. Si lo hago todo perfecto y aplico el protocolo, ¿cómo es posible, no? Y realmente volvieron, me aparecieron un brote de herpes labial que yo todavía había tenido, pero lo había controlado muy bien a base de gestión emocional, gestión de estrés, etcétera, y empezaron de nuevo a aparecer el herpes labial. Aparecieron aquí y allá brotes de cistitis, que es algo que también padecí con mucha recurrencia en los primeros, cuando era muy, muy joven, mis primeros años de los 20, y un brote de candidiasis, que hacía años que yo no padecía. Y entonces fue cuando paré. Paré y me senté y hice una auditoría de mi vida. Sí, hice la pregunta clave que yo creo que todos nos hacemos, ¿vale? Y luego hablaremos de ello también en tu caso, y es, ¿cómo he llegado aquí, no? ¿Cómo he llegado a esta situación?
Y solo entonces, ¿no? Cuando hice esta auditoría y me enfrenté a esa pregunta, me enfrenté a el estrés financiero, ¿no? El que estaba sumida, a las deudas que tenía, la incertidumbre de no saber cómo pagar el mes que viene, mi alquiler, cómo comprar mi compra en el supermercado, un grave, grave estrés financiero en el que sentía que estaba totalmente asfixiada, ¿no? Y además es algo como muy avergonzante, ¿no? Que no quieres compartir. No te gusta contar que estás en esa situación y más si eres una persona, pues no sé, que has tenido una carrera y que esperan de ti éxito, etcétera. Y este estrés financiero te pone en un modo terrible de lucha-huida, te pone en un estado como si te fueras a morir mañana, realmente. Y eso inmunodeprime terriblemente. Eso hace que el cuerpo se venga abajo y nos aparezcan este tipo de sintomatologías. Entonces, yo misma, que me había jurado en mi momento, ¿no? A lo escarlata, no volver a tener estrés, y en ese momento, claro, yo pensaba en estrés laboral, me encontré sumida en un estrés financiero que no lo vi venir por ningún sitio y que no pude detectar, ¿no? Porque nadie me había hablado de este tema. Y por eso digo que es tan importante tener a una Valeria en tu vida. ¿Cuánto hubiese agradecido en su momento tener a alguien que me dijera y me explicara esto es lo que te está pasando y meterlo debajo de la manta, ¿no? Y no hablar de ello no te va a ayudar y hay que afrontarlo, ¿no? Pero bueno, esta pregunta, la de cómo he llegado hasta aquí, fue la que me hizo hacer ese trabajo hacia adentro, ¿no? De sentarme y decir, vale, ¿cómo estoy en esta situación financiera? Solamente cuando mi cuerpo se rompió, ¿no? Me senté. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Me ayudó a hacer esa educación financiera que he hecho yo sola durante tanto tiempo, que esa análisis de las creencias y de mi relación con el dinero, de si el dinero es bueno, es malo. Empecé a hacer ese trabajo que tú conoces, ¿no? También al que te dedicas. Y por eso he traído hoy aquí a esta mujer espectacular, porque ese trabajo a mí me ayudó enormemente, no solamente a alcanzar una estabilidad financiera en la que me siento cómoda y no estoy muriendo en vida, pero además a dejar de romper a mi cuerpo. Y es que sea ciencia cierta, ¿no? Que muchas de mis mujeres con candidiasis vaginal crónica o recurrente se encuentran en una situación de estrés financiero similar al que acabo de compartir, ¿no? Con vosotros. Y evidentemente, como he dicho, ¿no? Este es un estado que es un factor que contribuye a la aparición de enfermedades crónicas como la CVR o la candidiasis vaginal crónica, o incluso, una vez que ya te has curado, como fue mi caso, a que se reactiven ciertas enfermedades o patologías que ya se habían curado, ¿sí? A lo mejor no de forma crónica, no me sucedió que volví al horror, pero sí el cuerpo te manda avisos. Entonces, por eso creo que es tan importante esta entrevista, chicas, por eso creo que es tan importante hablar de este tema y por eso está estrechamente relacionado el estrés financiero con tu salud y con la aparición de enfermedades crónicas. Entonces, aquí os presento a esta increíble mujer. Ya sí doy paso a Valeria. Ella es Valeria Laconic o Valeria Laco. Es licenciada y profesora en psicopedagogía por la Universidad del Salvador. Ella es productora y asesora de seguros de la Cámara de Comercio y Producción de la República Argentina. Ha hecho una formación Entrepreneurial and Small Business Operation en la Universidad Austral. Es coach financiera acreditada y ella es experta y creadora del concepto de inteligencia emocional financiera. Ella es la creadora de este concepto, del cual hablaremos en profundidad, por supuesto, a lo largo de esta entrevista. Lleva más de 26 años en el sector, es una erudita, no solamente de las finanzas, sino de la vida en general, y ha aparecido, bueno, en numerosas notas de prensa, en televisión. Es todo un referente en el sector, Valeria. Y lo más importante, ya ha ayudado a decenas de personas a superar ese estrés financiero y a tener una vida mucho mejor y a estar mucho más felices. Bienvenida la Valeria. Muchísimas gracias, me emocioné literal, escuchándote, porque la verdad que nada, sos muy generosa, Suji, y me encanta la pasión con la cual lo transmitís y que hayas compartido tu historia, que no conocía esa parte de tu historia, y me emociona porque me emociona a cuántas personas podemos ayudar, ¿no? Es como que yo sé que el 75% de la población mundial, Suji, sufre estrés por temas de dinero.
75% de la población mundial. Y no solamente por el analfabetismo financiero, sino también por el analfabetismo emocional. Entonces, por eso es que yo creé el concepto de inteligencia emocional financiera, porque no es solamente educarnos financieramente, sino educarnos emocional financieramente. Entonces, si bien sé las estadísticas, cuanto más historias escucho y cómo les cambió su vida el trabajar en sus creencias en relación al dinero, no solamente en cómo administrarlo y cómo generarlo, sino cómo vincularse con el dinero. Digo, wow, o sea, realmente lo que hago es muy importante, y lo que vos haces con las millones de mujeres que ayudás y que sufren esto, ¿no? O sea, la cantidad que el otro día hablábamos, 138 millones de personas sufren, de mujeres sufren de candidiasis vulvovaginal. Entonces, son muchas las personas y son temas que, bueno, yo hasta conocerte a vos no conocía que existía esa enfermedad. O sea, entonces digo, evidentemente muchas personas, muchas mujeres lo sufren, y los varones que las acompañan, ¿no? También, no es solamente un tema de mujer. Entonces, digo, wow, o sea, qué importante es tener estos espacios para que más personas escuchen esto y puedan tener herramientas para salir de este estrés, porque la realidad es que la vida está para disfrutarla, la vida está para vivirla bien, ¿no? Para ser felices, o sea, vinimos a ser felices, a ser abundantes, ¿no? Y podemos serlo, o sea, la realidad es que, bueno, yo me dedico a esto, Suyi, por mi propia historia personal, porque yo sufrí mucho estrés por temas de dinero. Entonces fue justamente de mi historia que dije, basta, como vos desde la tuya, ¿no? Exacto. De hecho, Valeria, me encanta que menciones esto porque quería empezar, de hecho, por ahí, ¿no? Para luego ir avanzando hacia el concepto de inteligencia emocional financiera en el que quiero que te recrees. Pero antes, me gustaría un poco que nos contaras cómo fue en tu caso ese clic, ¿no? El mío fue mi salud, ¿no? Y eso fue lo que me hizo sentarme a decir, vamos a ver, coge las finanzas ya, ¿no? Cógelas bien, míralas, ahonda en tu educación, fórmate y haz algo, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue ese clic? Porque he leído tu historia un poco en la página de Valelaco, la podéis ver en valelaco.com. Vi que fue algo personal, ¿no? Cuando justo nació tu bebé y algo te hizo un clic. Entonces, pero me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue ese clic en tu caso. Sí, fue justamente por esto que me encanta, ¿no? Siempre es un síntoma. El síntoma hay que abrazar al síntoma, ¿no? Porque el síntoma nos está informando, la enfermedad, la verdad, muchas teorías hablan de informedad, cómo nos informa de algo que está sucediendo, y si uno se conecta con esa información y empieza a trabajarlo, empieza a sanar. Entonces no está porque sí, porque la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué me está ocurriendo lo que me está pasando? ¿Qué hay que estoy creando esto en mi vida, no? Y lo mío, si bien no fue una enfermedad física, sí lo fue emocional, en el sentido de mi reacción emocional frente a esta situación que les cuento de mi historia. Yo tengo 45 años, tenemos 3 hijos, estoy felizmente casada, van a ser pronto 19 años, y vivimos 9 años en Inglaterra, donde tuvimos nuestros primeros 2 hijos, y después nos mudamos para Chile, donde apenas llegamos nos quedamos embarazados de la tercera, y cuando nace, a los 20 días de nacer, a mi marido le dicen, señor, hasta acá llegamos, y se queda sin trabajo. Nosotros habíamos dejado todo en Inglaterra para mudarnos a Chile, yo soy argentina, ¿no? Y entonces de repente nos encontramos ahí con 3 chicos muy chiquititos, de los cuales una beba recién nacida. Yo como psicopedagoga, para mí el primer año de vida es fundamental en la vida de un ser humano, entonces yo nunca trabajé el primer año de vida de mis hijos, porque me parece muy importante dedicarles ese tiempo a ellos. Entonces de repente me encontré con mi marido sin trabajo en un país extranjero, con gastos muy altos de alquiler, de colegio privado, etcétera, diciendo vamos a perder todos nuestros ahorros, todo lo que trabajamos tan duro en Inglaterra, ahorrando mes a mes, porque ahorramos muchísimo. No fue que uno piensa, te cuento, Suyi, en Argentina uno piensa que la gente en Europa no tiene problemas de dinero, por lo cual para mí es muy revelador lo que acabas de contar también desde ese punto, para que los argentinos que te están escuchando, argentinas que te están escuchando, digan, claro, uno puede estar con esa situación de estrés pensando cómo voy a hacer para comprar mi comida el mes siguiente, sobre todo Suyi estando en España, ¿no? Que uno piensa, bueno, allá no hay tanto estrés, acá es en Argentina porque todo es caótico, porque el gobierno, porque esto, porque lo otro. No, por supuesto que hay cosas que hacen que las cosas sean un poquito más complicadas acá, pero tampoco es que está todo solucionado estando allá, ¿no? No. No.
Entonces, ahí justamente mi reacción emocional frente a esta situación de mi marido perdiendo el trabajo y yo no queriendo trabajar, porque yo decía, yo no quiero volver a trabajar, ya en este momento quiero estar con mi beba. O sea, Claro, muero por estar con mi beba y con mis dos hijos, mis otros dos hijos, ayudándolos a acomodarse a este nuevo país, ¿viste? O sea, fue sí, también o sea, estábamos en un punto recién mudados. Entonces, y ahí una gran amiga, que la adoro, pero me abrazó, me acompañó y me guió, y es una genia, y tiene una relación con el dinero tan linda, y ella es tan abundante en todo sentido. Ella junto a otras dos amigas más fueron quienes me acompañaron en este proceso y compartiendo con ellas me empecé a dar cuenta que, claro, había algo en mí en relación al dinero, había algo en mí que hacía que yo respondiera de esta manera. Y empecé a encontrar mi patrón, Suji, mi patrón de, para mí, dinero, o sea, tener mucho dinero era igual a crisis económica, era igual a dolor, era igual a separación, era igual a muerte. O sea, entonces, en este momento, cuando mi marido se queda sin trabajo, para mí eso era igual a mucho dolor, era igual a falta de control, me sacaba la seguridad. Y la realidad es que no teníamos ahorros, Suji, no era que no teníamos. Yo siempre fui impecable en mi educación financiera. O sea, siempre amo los números. De hecho, empecé estudiando administración de empresas. Entonces, amo los números. No lo pongo porque como no me recibí, no me recibí, pero lo estudié un poco. Entonces, mi problema no era tanto cómo administrarlo, cómo invertirlo, cómo generarlo, sino era cómo relacionarme. Y ahí fue cuando empezó todo mi proceso de introspección, empecé a estudiar sobre la psicología del dinero, sobre la mentalidad de escasez o de abundancia, indagar sobre todo eso y empecé a dedicarme a lo que es la planificación financiera personal. Bueno, y poco a poco me di cuenta, entrevistando a muchas personas, que no pasaba tanto por cuánto generaban, sino por cómo se relacionaban. Y bueno, y empecé a desarrollar este concepto de inteligencia emocional financiera, porque yo trabajé muchos años con la inteligencia emocional, como maestra, como coordinadora del departamento de inglés, como psicopedagoga y con las inteligencias múltiples. Yo en ese momento, cuando nace en mí este concepto, yo no sabía ni que existía el concepto de inteligencia financiera, imagínate, porque no era mi rubro, o sea, yo era psicopedagoga. Entonces, ay, debería haber una inteligencia financiera. De repente empecé a ver, claro, existe la inteligencia financiera, pero no es solamente la financiera, es la emocional financiera, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, a raíz de todo este trabajo que fui haciendo, bueno, desarrollé la definición, que yo lo defino justamente cómo lograr que, o sea, de manera resumida, la inteligencia, cuando uno tiene inteligencia emocional financiera, es cuando uno logra que el dinero sea un recurso, no un fin, viste que muchas veces trabajamos por dinero, no, sea un recurso puesto saludablemente para vivir el día a día que elegimos. Y vivir el día a día que elegimos, Suji, parece muy simple, pero no es tan simple. ¿Qué elegimos? ¿Qué es realmente lo que queremos de nuestra vida? ¿Cómo queremos vivir nuestro día a día? ¿Qué estilo de vida queremos? ¿Cómo queremos generar dinero? ¿A través de haciendo qué? Porque también fuimos muy formados en trabajar por dinero, trabajar de 9 a 6 en un trabajo que quizá no te gusta tanto para tener tu sueldo, para después en tus horas, en tu tiempo libre y en tus vacaciones o cuando te jubiles disfrutar. Y la realidad es que no, o sea, la idea es justamente que el generar dinero sea parte del vivir mi vida como quiero vivirla y en propósito, ofreciendo lo que más me gusta, que es lo que en un punto nuestra enfermedad, llamada preocupación por el dinero, candidiasis vulvovaginal, eso al final fue nuestro mayor regalo. O sea, yo hoy agradezco a ese jefe y vuelvo y le digo, en ese momento no lo quería nada, te diré, pero hoy volvería y le diría gracias, porque gracias a esa gran crisis que vivimos, yo hoy puedo dedicarme a esto, hoy logré transformar esa gran crisis en una gran oportunidad, y no solamente haberme ayudado a mí y dejar de vivir este día a día, porque yo no es que no tenía problemas antes, vivía preocupada, no me daba cuenta, pero yo vivía preocupada por temas de dinero, no lo disfrutaba, me daba culpa cuando gastaba dinero porque sentía que estaba sacando parte de mi seguridad y mi control. Entonces, wow. ¿qué vida es esa, no? O sea, no estaba bueno por mi personalidad financiera. Eh, entonces la realidad es que mi día a día es muy distinto hoy al que era antes, ¿no? Entonces digo, qué bueno, porque al final esto se transformó en generar dinero, en que mi forma de generar dinero tenga que ver con mis fortalezas, tenga que ver con mi pasión, tenga que ver con entregar al otro algo que lo pueda ayudar. Entonces, hoy estoy muy agradecida, ¿no? De este camino recorrido. Wow, vale, lo que has dicho ha sido tan potente eso de la relación que tienes es más importante que cuánto tienes.
yo creo que las dos estamos de acuerdo en que necesitamos unos mínimos, ¿no? O sea, cuando estás en una situación como la que yo te he compartido, ¿no? De lucha-huida, donde no sabes qué va a pasar mañana, donde no sabes si te quedas sin gasolina, cómo narices vas a llegar a tu casa porque no puedes echar gasolina, eso no es vida, eso tienes que solucionarlo, ¿no? Y necesitas una cantidad. Pero una vez que ya alcanzas una estabilidad y estás tranquila, entre comillas, ¿no? Hay que analizar por qué sigo estando preocupada. Y aquí quiero retomar una frase, de hecho la voy a citar, que pones tú en tu misma página web, ¿no? Que decías, ahorraba para tener y sentirme bajo control, ¿no? Esos ahorros eran como tu garantía de que estabas controlando la situación. Pero es un control, y leo y cito tal cual, no me hacía feliz porque controlaba desde el miedo. Ahorraba desde el Exactamente. miedo. Miedo a sufrir pérdidas, separaciones, experiencias traumáticas. Ahorraba pensando que si había suficiente dinero, todo eso se evitaría. Pero, por supuesto, surgieron nuevas crisis porque la vida sucede, es así. Y nuevamente yo estresada y angustiada y preocupada. Y pensaba, vamos a perder todo, ¿no? Todo lo que hemos construido. Y en realidad, claro, es que tienes razón. Es que por mucho que ahorres, como si ahorres 1 millón de euros o de lo que sea, si tú no sanas por qué ahorro esa relación con ese dinero, tú vas a seguir preocupada. Es Totalmente. independiente de la cantidad. Totalmente, y me encantó lo primero que dijiste, Suji, de esto de que hay que tener las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Porque hay que partir de ahí. Yo, o sea, hay mucha gente que dice no, y justamente por una relación no sana con el dinero, dicen a mí el dinero no me importa, es más importante el amor que el dinero. Y digo, no, no, no es O, es I, o sea, el dinero lo necesitamos para poder vivir hoy en día porque accedemos a comida, agua potable, a vivienda con dinero, a no ser que vivas en la selva amazónica, inclusive en la selva amazónica necesitan de otro que les provea agua potable. O sea, entonces es como que en el mundo en que vivimos es necesario el dinero para poder subsistir. Hay que amigarse con esa idea, te guste o no te guste, es lo que es hoy en día. Entonces Exacto. necesitamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas y es donde necesitamos saber de finanzas personales, cómo administramos nuestro dinero. Y por eso es que tengo todo un programa donde hablamos de cómo hacer para lo que generás, administrar de manera inteligente, financieramente inteligente, ¿no? Con tu inteligencia de cómo lo haces. Pero después, justamente, yo hablo mucho de esto. ¿Cuánta gente hay multimillonaria y que sigue estresada por temas de dinero? Hay mucha gente que tiene mucho dinero y vive estresada con temas de dinero. Entonces, no pasa por cuánto tiene ahorrado, sino pasa por cómo se relaciona. ¿Y cuánta gente hay que tiene poco dinero, que tiene sus necesidades básicas cubiertas y punto, y vive de una manera muy humilde, nosotros decimos acá, es nuestra expresión, ¿no? Y está bien, feliz, fluye, no está contento, está contenta. ¿Por qué? Porque justamente lo pone el dinero, porque no, de vuelta no pasa por el monto, sino pasa por cómo te relacionás. Entonces ahí uno puede decir, quizá es muy inteligente financieramente porque genera un montonazo y logra tener un patrimonio enorme, etcétera. Pero si está infeliz, no es emocional financieramente inteligente, sino solamente financieramente inteligente. ¿Cuánta gente hay que inclusive se quita la vida por Una una pérdida. situación financiera preocupante y tiene recursos, pero el estrés que le genera es tal que hasta pierde su vida por eso, ¿no? Entonces, es muy, muy fuerte el tema. ¿Y cuánta gente de repente está en situaciones muchísimo, muchísimo peores y no lo sufre? Ujú. Eh, entonces, es clave encontrarnos en eso y decir, ¿qué estilo de vida quiero? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a negociar o no negociar, ¿no? En mi día a día. Y cómo puedo hacer para lograr desarrollar mis habilidades de cómo generar dinero de manera coherente conmigo, porque yo creo que ahí está la base, la coherencia con una mismo, ¿no? Lo que hago, yo siempre, mi frase últimamente en mis posteos es, si te es coherente, vale. O sea, si vos lo que haces te es coherente a vos, con tus valores, con tu ética, por supuesto respetando al otro, ¿no? Eh, adelante, vale. Si ese gasto te es coherente, vale. Si esa forma de crear dinero te es coherente, vale. Y si no te es coherente, entonces encontrémosle la vuelta para generar dinero de una manera que te sea coherente, por si no estás constantemente siendo infiel a vos. Y eso es lo que te lleva a no vivir la vida que realmente elegís, ¿no? Entonces, Valeria, porque en todo lo que has dicho quiero tocar como varios puntos y granularlos a continuación.
Una cosa muy interesante que has dicho es que si estás en una situación financiera en la cual estás ahogada, donde no tienes cubiertas tus necesidades básicas, entonces tienes que hacer una serie de acciones distintas a las que te correspondería hacer si estás en otra, digamos, en otra fase financiera. Entonces, bueno, deciros que Vale, yo creo que ya ofrece diversos programas para abordar como distintos estados en el que te encuentras. Pero me gustaría que aquí dieras algún tip para los distintos estados. ¿Y qué consejo, un consejo, si tuvieras que dar un consejo a una mujer que está en la misma situación en la que estaba yo, donde no ves la salida, no sabes cómo generar ingresos, no sabes qué va a pasar el mes que viene, tienes deuda, eso, estás totalmente muerta en vida, estás desesperada, estás con el agua al cuello. ¿Qué consejo le darías a una mujer que está en esta situación? ¿Qué es lo mejor que podría empezar a hacer? Primero que nada, o sea, como conectarse con su lado, o sea, de dónde, o sea, ver el aspecto emocional por un lado y el aspecto financiero. Desde lo financiero, que es lo más simple, pero que a veces cuesta enfrentarse, porque yo siempre digo, como psicopedagoga, no solamente tenemos la dificultad en acercarnos al dinero por el dinero, que es un tema tabú, que es un tema que es mal educado hablar de temas de dinero, etcétera. Entonces cuesta, es de materialista, por muchas creencias que podemos tener en países católicos, porque España, bueno, como Argentina, ¿no? Son países donde predominantemente la religión católica es la que está, que, nada, yo puedo ser muy creyente, pero hay cosas de la iglesia que te marcan creencias que aplicaban quizá a otra época histórica que hoy no aplican más, pero que las seguimos viviendo, ¿no? Como válidas, y tenemos que verificar esas creencias. Entonces, justamente lo que tiene que ver con el tema del dinero, muchas veces está por toda la parte de creencias, pero también por una cuestión de la matemática, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos este pánico a acercarnos porque tenemos ansiedad en relación a nuestras habilidades matemáticas? Y ahí como psicopedagoga digo, bueno, hay que ver si realmente hay una dificultad matemática o no en esto, ¿no? Desde la discalculia, ¿no? O sea, bueno, como uno puede tener dislexia, uno puede tener discalculia. Entonces decir, bueno, a ver, cómo son mis habilidades matemáticas para acercarnos, por un lado, al tema de los números y ver cuál es mi foto financiera de hoy, ¿no? En qué situación realmente estoy. Porque a veces que estamos preocupados en esa situación y de repente te das cuenta, a ver, ok, estoy con esto que no estoy llegando a fin de mes y bla, bla, pero de repente cuento con estos bienes que si los vendo puedo llegar a armarme de este dinero para poder salvar mis cuentas, para poder salir de esta desesperación, y no nos damos cuenta que contamos con ese recurso. Entonces, realmente uno puede hacerse, generalmente uno cuenta con algo, o sea, algo, y con pensar, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo podría yo empezar a generar dinero? ¿No? Que eso realmente cuando uno, a veces hace falta llegar a tocar bien fondo para justamente después saltar, ¿no? Y decir, listo, ya está, basta de este agua calentita. Siempre pongo la analogía con el sapo, ¿viste? Es el sapo que está en la cacerola con el agua calentita, 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 y no nos damos cuenta y vivimos constantemente en una situación desagradable, estresante, y es cuando de repente el agua empieza a hervir que decís, salto o me quedo ahí, ¿no? Entonces decís, salto. Y ese saltar es lo que te lleva a decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer de esto? Ese saltar, y yo cuando caes en un estado feo, porque estás ya bastante calentita, ¿no? De haber estado en ese estado, pero poco a poco te vas rearmando y vas encontrando tus fortalezas, vas encontrando qué puedes hacer. La realidad es que formas de generar dinero hoy en día, Suji, hay muchísimas. Hoy en día, la realidad es que no es como antes, que la información estaba y solamente poca gente acudía a información. Hoy tenemos las redes, hoy tenemos Google, hoy tenemos formas de aprender a generar dinero de manera virtual, o sea, ni siquiera necesitamos de tanta inversión. Antes la gente, el dueño de empresa, no existía tanto el emprendedor, porque el dueño de empresa era una persona que contaba con mucho dinero para poder invertir y a partir de ahí generar. Entonces, el único formato que tenías para generar dinero era como empleado, ¿no? Tengo que esperar hasta que me den un sueldo. Mi situación financiera depende de un otro que me dé un sueldo y que me pague, ¿no? Acá nos vemos, vos y yo, emprendedoras, nos generamos nuestro propio negocio. No estamos dependiendo de un sueldo. Y no tenemos límite a lo que podemos generar. Porque depende de cuánto vendamos, cuánto ganamos. No depende del sueldo que nos da un jefe. Ahora, ese camino hay que transitarlo. Es todo un proceso el del emprender. Pero
cuando una persona, volviendo a este escenario, esta persona que no llega a fin de mes, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para generar dinero con lo que tengo, ¿no? O vendiendo cosas que ya no uso más. Hoy en día tenemos de vuelta internet, diferentes plataformas. Acá existe una que es Mercado Libre. Bueno, vendo cosas a través de Mercado Libre. Ustedes seguramente tengan plataformas a través de las cuales pueden vender cosas usadas, ¿o no? Así es. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, primero que nada, ir a lo concreto, financieramente a lo concreto. A ver, después, tratar de ir a la parte más emocional de decir, ¿por qué mi patrón? Porque existe, o sea, yo hablo mucho de los patrones, o sea, ¿qué tope te pones a lo que generás? Tu patrón puede ser, o sea, de generar 1.000.000 por mes, de generar 500 por mes, de generar 100, o de siempre estar llegando justo, o de siempre estar endeudado. O sea, es como que es la energía que vos generás, ese patrón. Entonces, bueno, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Cuándo comenzó ese patrón? ¿A qué llevas a eso? ¿Cómo es tu personalidad financiera? Bueno, está toda la parte esa, ¿no? Decir, ¿cómo yo significo el dinero? Lo significo desde que me da seguridad, desde que me da poder, desde que dar dinero es amor. Mi dinero, no tengo dinero porque lo presté, lo regalé, porque di más al otro que darme a mí. Pedir ayuda. O sea, yo creo que pedir ayuda es bueno desde un lugar donde, o sea, donde haya buenos acuerdos para cuidar las relaciones, ¿no? O sea, hay mucho que uno puede hacer desde ese lugar y realmente también, si uno está en una situación financiera complicada, pero no patrimonial, porque también está la situación financiera y la situación patrimonial, Suyi. O sea, hay gente que cuenta con un patrimonio que de repente puede ser su casa, o puede ser un vehículo, o puede ser diferentes bienes que tenga. Entonces, si bien no llega a fin de mes, cuenta con un patrimonio de respaldo. Entonces, a la hora de pedir ayuda, es diferente pedir ayuda con un patrimonio de respaldo o sin un patrimonio de respaldo. Ahora, entonces, hay que ver esos dos aspectos, ¿no? Después, por otro lado, si uno está financieramente mal y no tiene patrimonio, bueno, puede reducir gastos muy fácil, porque no tiene gastos que le genere el patrimonio, porque a veces el patrimonio termina siendo una cárcel financiera, porque mes a mes te demanda de mucho gasto de impuestos, de seguros, de expensas, de etcétera, ¿no? De gastos fijos, bueno, Michael Jackson murió endeudado, y vos me decís, pero si generó fortunas, y bueno, claramente su personalidad financiera, su relación con el dinero, su forma de gastarlo, Exacto. lo llevó a gastar más de lo que ingresaba un montonazo, ¿no? Así es. Vale, entonces, podríamos como, por lo que has explicado, podríamos como aconsejar basándonos como en dos acciones. Una, abordar la situación estresante y desesperante financiera, revisando, enfrentándote a tus cuentas bancarias, no mirando para otro lado, porque creo que es algo que hacemos muchos cuando estamos en ese estrés, ¿no? Decir, bueno, sigo para adelante y no me siento, ¿no? Con mis cuentas bancarias, a ver mi patrimonio, a ver qué puedo hacer, a pedir ayuda. Entonces, afrontarlo y ver cómo podemos salir de allí. Y la otra sería lo que tú has dicho, haciendo una introspección en cuanto a nuestro patrón de conducta con nuestro dinero. Porque no queremos empezar a ganar más, pero mantener ese patrón de conducta donde siempre estoy ajustada a fin de mes. Y te voy a compartir algo aquí más. Y eso es algo que yo descubrí en mí misma. Yo vivía ajustada a fin de mes siempre, ganara lo que ganara, poco, mucho, regular. Y es lo que tú has dicho de Michael Jackson, ¿no? Da igual lo que ingreses, si tienes un patrón de dinero y tu patrón es gastarlo todo, si entran 1.000.000 de euros, te lo vas a gastar. Por eso, de hecho, no sé, yo no soy muy buena para esto de las estadísticas, pero creo recordar que el 80% o más de las personas que ganan la lotería tardan menos de un año en arruinarse y en perderlo todo. No sé si es 80 o más, corrígeme si me equivoco, pero o 90, es que recuerdo que era como la gran mayoría de personas que ganan mucho dinero en una lotería, lo pierden todo en poco tiempo. ¿Y eso por qué es? Porque no tenemos una buena educación financiera, una buena relación con nuestro dinero. Y, de hecho, eso, algo que has dicho con respecto a la educación judeocristiana, ¿no? Que castiga mucho el tener bienes materiales, ¿no? Y que se nos culpa mucho porque se alaba y se ensalza mucho la humildad y la pobreza, el sacrificio, etcétera. Cuando nos criamos en una sociedad así, aunque no hayas tenido una crianza muy cristiana o muy basada en religión, da igual, porque eso está en el ambiente y es una cultura que al final te cala, ¿no? Y esta culpa de hacer mucho dinero, esto puede hacer que, como te sientes mal, te lo gastes rápidamente.
o que es Totalmente. culpable, y que no estés preparado para recibir la abundancia. Cuando no estás preparado, te deshaces de ella. Y además, no sabes cómo. Si no te sientas a decir, pero eso nos pasa a muchos, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida y es como, pero ¿dónde se ha ido el dinero, no? Ya, ayer cobré la nómina y ya de pronto me he quedado sin dinero. O bueno, también está el patrón contrario, ¿no? El ahorrador. Ahorrador, ahorrador, el hormiguita que ahorra el 100% de su salario y vive como, como si No fuera un... disfruta nada, Exacto, no totalmente, pasa nada. totalmente. Y Por eso es que yo analizar, siempre hablo de que ninguna personalidad financiera es mejor que otra, ¿no? Porque siempre está que el impulsivo critica al ahorrador y la ahorradora critica al impulsivo y dice, no puedo entender cómo puede hacer para... Y yo soy la menor de 8, Suji. Yo tengo todo tipo de personalidad financiera en mi familia, y ni hablar de mi padre y mi madre, que eran totalmente opuestos, y así se llevaron, se complementaron, pero se llevaron, o sea, también por eso me dedico a esto. Entonces, dentro de todo eso justamente no es criticar a la otra, sino decir, ¿qué puedo aprender de la otra personalidad financiera y qué la otra personalidad financiera puede aprender de mí? Porque la magia está en tener un poquitito de todas las fortalezas de todas, ¿no? Trabajarlo. Pero a mí me encantó lo que dijiste de la lotería, primero, muy importante, y justamente yo en un posteo que digo, aprende a administrar lo poco para luego administrarlo mucho, porque si nosotros no aprendemos a administrar lo poco, cuando venga lo mucho, lo vamos a desperdiciar. Y pongo el ejemplo como madre, cuando nuestros hijos chiquititos nos dicen, mamá, quiero ir a la heladería, quiero comprarme un helado, me quiero comprar el cucurucho con no sé cuántas bochas, ¿vos qué haces a tu hijo? Le decís, no, empecemos por la tacita, con un poquitito. ¿Por qué? Porque sabés que si le compras lo que quiere, que es el cucurucho con las 3 bochas, con el chocolate, va a salir de la heladería y se le va a caer todo, se va a frustrar y va a tener una experiencia horrible con su helado, ¿no? Va a llorar y patalear y va a decir, claro, de repente te vino demasiado y no supiste administrarlo, se te cayó, lo desperdiciaste. Y con toda la culpa que eso genera. Cuando vos vas de a poquito y empezás con tu tacita, con un poquitito de helado, y aprendés, y después cuando pudiste con la primera, vas con la segunda, después vas con la tercera, es como que el proceso, y después no importa cuánto helado tengas, lo vas a poder administrar. ¿Por qué? Porque aprendiste de a poquito. Entonces, me parece muy importante que nos cuidemos y empecemos por eso. Y también que tengamos claro, si estás en estado de supervivencia financiera, le hablo a quienes nos están escuchando, la solución no está en generar más. La solución está en administrar lo que generás y relacionarte bien con el dinero. Porque si no va a pasar eso que dijo Suji, gastás más, ganás más, gastás más. Y por eso a mí me encanta en el sistema que yo enseño, justamente en pensar cómo ir haciendo ese progreso de la supervivencia. Yo hablo de 5 estados de salud financiera. Por eso soy psicopedagoga, me gusta que sea más bien concreto y hablo supervivencia, estabilidad, seguridad, libertad y abundancia financiera, que es el 1% de la población mundial, pero entonces la tengo que nombrar. Llegar a la libertad financiera ya es un montón, o sea, tenemos que llegar en algún momento de nuestras vidas, sí o sí. Entonces, justamente hago el progreso de cómo pasar del estado de supervivencia a estabilidad, a seguridad, de seguridad, libertad, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta ese progreso, vamos a llegar a estado quizás de seguridad y vamos a de repente subir nuestro estilo de vida y rápidamente volvés a estar en supervivencia. ¿Por qué? Porque si subís tu estilo de vida y empezás a gastar muchísimo, de vuelta no llegás a fin de mes. ¿Por qué? claro. Porque ganás 1.000.000, pero gastás 1.100.000. Y bueno, estás en supervivencia financiera. ¿Entendés? Que me encanta lo que has dicho de que esto es un progreso y es un proceso. Esto tiene mucha analogía con lo que yo hago, ¿no? Con mis pacientes, que siempre les digo, esto no es del día para la noche, ¿no? Y de un día para otro. Es un proceso y hay que aprender poco a poco y hay que cambiar muchas creencias que no van a suceder de un día para otro. Básicamente porque es que hay creencias que ni siquiera sabemos que tenemos. Es que hay muchas Totalmente. creencias limitantes que, bueno, es que hay personas que ni siquiera sabemos lo que sabíamos, ¿no? Yo en su momento decía una creencia que será. Si no lo sabéis, aquí no es el espacio para hablarlo en este momento, pero el tema de ahondar en las creencias y específicamente las creencias financieras es liberador, porque tú puedes estar en una situación asfixiante, y lo digo por experiencia, y empezar a cambiar y a sentirte abundante en esa situación. Y sé que es muy difícil porque cuando no te puedes comprar frutos secos porque no te da el presupuesto, y hablo literal, o cuando tienes que presupuestar hasta la gasolina o no puedes simplemente renovar un carnet porque es que no tienes para renovarlo,
créeme que es difícil decir, me voy a sentir abundante y hay abundancia en el mundo, es muy complicado, pero se tiene que empezar ahí, porque cuando empiezas a hacer ese cambio interno es cuando se empieza a materializar externamente las mejoras, y esto sucede no solamente a nivel financiero, sino a nivel de salud. Entonces, algo que yo hago muchísimo hincapié a mis mujeres es trabajar la creencia de estoy saludable, la salud está para ahí fuera disponible para mí y voy a estar saludable, puedo conseguir esa salud, esa abundancia de energía, vitalidad y salud. Y es muy similar a lo que ocurre con la enfermedad financiera. Cuando empezamos a decir, es muy similar, Susi, porque ¿cuál es la abundancia de verdad? ¿Cuál es la real abundancia? Es el amor propio. Cuando uno logra ese amor propio de priorizarse, de amarse, de confiar en uno, en una, ¿sí? Cuando empiezas a confiar en vos, en que vos vas a lograr tu salud física y tu salud financiera, que están muy vinculadas, ¿sí? Es cuando todo empieza a cambiar y pasa por justamente como por trabajar esa confianza en una. Parte interna. Y a partir de esa confianza en una es que una empieza a sentir esa abundancia y todo comienza a cambiar y uno empieza a crear otra realidad, crear mayor salud física y mayor salud financiera y salud emocional también, por supuesto, ¿no? Porque uno empieza a sentirse mucho mejor. Entonces, la abundancia pasa por ahí, por la abundancia de confianza en una. Chicas, las que nos estén escuchando, igual que yo enseño a cambiar, bueno, no solamente abordo el protocolo nutricional, ya lo sabéis, el protocolo farmacológico, etcétera, también abordo la parte de mentalidad y enseño a caminar, ¿no? Ese camino de cómo cambiar las creencias cuando estás en una situación enferma, cómo empezar a cambiar tu sentir y empezar a sentirte sana, aún estando en una situación donde todavía estás superando una infección, una enfermedad. Vale, Laco hace este mismo trabajo, pero a nivel financiero. Ella os acompañará en este proceso si es que estáis en esa fase asfixiada o en la fase donde, aunque tenéis ahorros, necesitáis cambiar esa relación con el dinero y empezar a abrir la puerta, ¿no?, de la abundancia. Ella os va a acompañar en ese proceso de cambio interno y de transformación interna a través de su método único, ¿sí? Quiero leer, porque, bueno, ya son menos cuarto, pero voy a hacer 5 minutitos porque es que tengo que leer esta cita en un artículo en el que te entrevistaron en cronista.com, cito textualmente, porque es una frase que me llegó muchísimo. Decías, la felicidad está directamente relacionada a cuánto disfrutamos de lo que tenemos y lo que hacemos. Cuanto menor sea la diferencia entre nuestras expectativas, lo que deseamos en la vida, y nuestra realidad vivencial, más contentos viviremos el día a día. Es muy importante que seamos protagonistas de nuestras vidas e identifiquemos qué estilo de vida queremos para nosotros. Me encantó leer eso, porque hasta hace poco hablaba de esto con una amiga y decía, es que, sobre todo lo de cuanto menor sea la diferencia entre nuestras expectativas, lo que deseamos en nuestra vida y nuestra realidad vivencial, más contentos viviremos. Me encantó esa frase, además sé que la dices desde la abundancia, porque las mujeres tendemos a, bueno, no quiero generalizar, pero en mi caso particular por lo menos yo tendría a decir, pues entonces lo que tengo que hacer es bajar mis expectativas. Y a lo mejor no es tanto eso, sino, jolín, darme permiso para tener altas expectativas y ir hacia ellas y navegar en construir una vida que se acerque a esas expectativas y no al contrario, ¿no? Y cuando yo he llegado a término, ¿no?, con esta idea, he sido tan feliz porque por fin me he dado permiso, ¿no?, para soñar alto y no decir, es que soy demasiado ambiciosa o sueño demasiado alto. Jolín, no, qué bonito leer esto también de ti, vale, me encantó esta cita. Gracias, y gracias por leer las notas que me han hecho, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, Susi, un gran placer, y para mí, por eso, cuando hice esta definición, que me encanta porque la hice hace mucho tiempo atrás, y siempre la reviso para ver, bueno, a ver, hoy cambiaría la definición, y no la cambiaría, porque justamente lo que hablo es eso, o sea, lograr, o sea, relacionarte, conocerte profundamente, conocer tus dones, tu propósito, tus miedos, tus creencias, y desarrollar una sana relación con el dinero, generándolo y administrándolo de manera tal que sea un recurso para vivir la vida que elegís, en armonía con quién sos, ¿no? Esa es la definición. Y justamente lo que digo es, si uno logra
eso, para vivir la vida que realmente elegís, qué expectativa tenés, qué te hace contento, contenta, cómo te gustaría vivir este día a día estando en un lugar donde nadie te conociera, para ser realmente auténtica con una, ¿no? Porque muchas veces, o sea, nos pasa, Susi o no, que de repente anhelamos algo, pero porque el otro lo tiene, y de repente decís, pero yo realmente lo quiero a eso, o querría otra cosa, o de repente, justamente, quizás no soñamos en grande porque estamos en un contexto en el cual la gente se mueve en un nivel de escasez y decís, pero si yo siento que soy capaz de mucho más, ¿por qué no soñar eso, no? Entonces, para todos lados va, y decir eso, ¿no? O sea, que realmente vinimos a vivir la vida tal cual queremos vivir, o sea, genuinamente hacia nosotras, ¿no? Con coherencia hacia nosotras, ¿no? Siendo fieles a nosotras. Y creo que el dinero es un simple y muy importante recurso para poder materializar eso, ¿no? Entonces, darle este lugar saludable, cuidarlo de manera saludable y con las herramientas no solamente emocionales, porque a mí lo que me encanta, y no es de creerme mil, o sea, que acá es una expresión que usamos, es que yo soy un bicho raro, Suji, porque yo soy psicóloga, o sea, psicopedagoga, soy educadora, trabajé mucho tiempo con neurociencias, con educación, y también me encantan los números. Entonces logro esa fusión. Exacto. Para que no quede solamente en trabajar las creencias en relación al dinero, sino también las herramientas financieras concretas, o sea, ¿cómo hago para ahorrar? ¿Cómo hago para invertir? ¿Cuál es mi perfil? ¿Cómo hago para administrar mi dinero de manera saludable, no? Porque si no nos quedamos trabajando nada más que en la creencia, y después hay que ir a lo concreto, ¿no? O nos quedamos en la herramienta financiera, como hay mucho asesor financiero, pero después, si yo no trabajo la parte de la creencia, bueno, la herramienta no me lleva a ningún lado, porque después voy a volver con mi patrón, ¿no? Entonces, me parece importante la fusión de ambas partes. Impresionante, Vale, porque es un concepto revolucionario, parece muy simple, pero no lo es, porque en esta era somos muy dualistas y tendemos como a especializarnos, ¿no? Y tú eres muy holística en este enfoque, haces una fusión, exacto, muy multidisciplinar, donde abordas las emociones, pero no solamente es eso no te va a sacar de pobre, ¿no? Tenemos que abordar también, venga, ¿qué acciones hacer, no? Vamos a ejecutar. Vamos a ver cómo se puede hacer esto, ¿no? Vos trabajás con la candidacia vulvovaginal y decís, no hago solamente la creencia, sino, bueno, a ver la dieta, a ver la farmacología, o sea, tenemos que apuntar de todos lados, no podemos decir, bueno, vos trabajás en tu ser interior y en tus creencias y ya todo se va a solucionar. No, hay que abordar todo. Hay que abordar todo, y tú tienes un plan de acción claro. De hecho, Valeria tiene ahora, bueno, está montando un proyecto, ahora quiero que nos hables un ratito para terminar ya la entrevista de tu nuevo proyecto, porque el 1 de abril lo lanzas, se llama Mi Dinero, Mi Aliado, y en este programa ella va a hacer un montón de cosas que quiero que nos cuentes rápidamente y que compartas tu sabiduría con todos nosotros. Gracias. Sí, es un programa de finanzas personales que me encantó llamarlo así, Mi Dinero, Mi Aliado, porque muchas veces la creencia es que tu dinero es tu obstáculo más que tu aliado, ¿no? Entonces ya desde en sí, mi dinero, mi aliado para vivir la vida que quiero. Entonces, justamente es un programa de finanzas personales donde los guío paso a paso para que vean en qué estado de salud financiera se encuentran y cómo administrar su dinero para lograr sus objetivos económicos financieros. Generalmente nos dicen, tenés que ahorrar un tanto por ciento. Bueno, pero depende cómo esté yo hoy, depende qué quiera. Entonces, el sistema, las planillas de Excel, todo el plan de acción realmente va a concreto. Quiero mudarme, quiero comprarme esto, quiero cambiar de vehículo, quiero lo que sea. Bueno, ¿cómo haces para en tu mes a mes administrar tu dinero para acercarte a esos objetivos y para acercarte eventualmente a tu libertad financiera, que es el momento donde ya no trabajamos más por dinero, o sea, ya no necesitamos nuestro motor cuerpo para generar dinero, sino que el dinero trabaja para nosotros, ¿no? Entonces, todo eso es en el programa de finanzas personales, tiene aspectos de las creencias en relación al dinero también, pero es mucho las herramientas financieras. Y después hay otro programa que es para emprendedores, que se llama Quiero vivir de mi emprendimiento, que es para justamente analizar bien tu modelo de negocio para generar los ingresos que te permitan vivir, mantener tu estilo de vida con tu emprendimiento, ¿no? Que muchas veces, bueno, sobre todo las mujeres tendemos a tratar nuestro emprendimiento como un hobby, ¿no? Dándole las herramientas financieras y también todo lo que es el modelo de negocio en sí, ¿no? ¿Qué canales de venta tengo? ¿Qué herramientas? ¿Qué recursos necesito? ¿Cómo armo mi equipo? Toda esa parte que es muy importante también. Así que esos dos programas
que encima son on demand, los haces cuando querés, son a través de mi plataforma de e-learning, así que están muy buenos. Pues ya sabéis, chicos, revisad todo lo que os cuenta Valeria, la podéis revisar, toda esta información está en valelaco.com, ¿vale? Valelaco.com, y ahí están todos sus programas, además podéis ver un poco en qué consiste cada uno de sus capítulos, etcétera, porque tiene pequeños vídeos muy educativos, muy didácticos, y además ella, pues ya veis cómo se expresa de bien, así que nada, visitadla. Y Valeria, me despido aquí. Ha sido Muchas un verdadero gracias. placer. Sí, totalmente. Gracias, gracias, gracias por tanta generosidad. Lo disfruté un montón. Y bueno, seguiremos juntas ayudando a muchas Bien. personas y en ese proceso aprendiendo todas, ¿no? Porque uno aprende con el otro, que me encanta. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido muy enriquecedor. He disfrutado muchísimo, he aprendido, me ha gustado compartir tantas cosas contigo porque, bueno, siempre es una alegría y un gusto hablar contigo. Espero que a todo el mundo que ha asistido y que vea el vídeo también le aporte y le ayude y sobre todo aquellos que están en esa situación, ¿no? Que piensan que no hay salida y que no ven la salida, la hay, lo sabemos por experiencia, yo lo sé por experiencia, tanto a nivel de salud como a nivel financiera, ya espero no vivir más pozos sin fondo en mi vida, pero hay salida, seguid adelante y visitad a Badelaco porque ella os va a ayudar en este sentido muchísimo. Ha sido un placer, muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos y todas por escucharnos. Un gran placer. Beso enorme. Gracias, Chao, Susi. chao, a ti. Chao, 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 chao. Gracias.